Señoras y señores, obviamente con el cierre de año empiezan a aparecer por aquí, por allá, listas conmemorativos, recuerdos, comparaciones, y ahora le toca al que antes era conocido como el prestigioso Consejo Mundial de Boxeo, de don José Sulaimán, y que ahora, pues de la mano de Mauricio, el hijo de don José, híjole, hay ratos en que no sabemos ni cómo tomar las formas de operar del organismo. El Consejo hace este ranking del 1 al 10 entre los peleadores mexicanos de todos los tiempos. Usted lo puede apreciar. Aparece Ricardo El Finito López, Saúl El Canelo Álvarez, Eric El Terrible Morales, Marco Antonio El Babyface Assassin Barrera, el gran campeón mexicano Julio César Chávez, Rubén El Púas Olivares, Salvador El Águila Invicta Sánchez, Carlos El Caña Zárate, Juan Manuel Dinamita Márquez y Humberto La Chiquita González como los 10 boxeadores mexicanos que encabezan esta lista, este ranking del WBC, del Consejo Mundial de Boxeo. Y Sócrates, ¿cómo la ves? Que ahí están los 10 mejores boxeadores mexicanos, pues de la historia, obviamente sí, con la polémica. La dinámica que ellos ponen son que es pues que la gente pusiera, pues, ¿no? En sí, red, que diera su ranking, que cómo los acomodaban, sí, ¿no? Básicamente. Sí, no es que el uno sea el primero que aparece, sino que están puestos en desorden para que la gente los acomode. ¿No? Digo, a lo mejor no los 10, pero ya habíamos hablado de esto, pero a ver, que empieza tú. ¿Cuál es el top 5? De estos que están aquí. De estos que están aquí, por supuesto, de esos que estaba comentando, por la controversia y la polémica que va a generar la presencia del Canelo ahí, y que hay varios nombres más que se pueden poner, de los que están aquí, 1 Chávez, 2 Finito, a mí me gusta la manera de pelear el Finito, era un peleador de 5 herramientas, 3 Púas, 4 Zárate, 5 Salvador Sánchez, por la única razón de que no tuvo tiempo para ser más grande. Se murió a los 23 años, 9 peleas de campeonato mundial, una sola división reinada. Obviamente hubiera sido un top 1 o top 2, pero no le dio tiempo, la vida no le dio tiempo. No, yo no lo puedo poner más de 5 por falta de tiempo, no por falta de calidad ni de rivales. Entonces, continuando, 1 Chávez, 2 Finito, 3 Púas, 4 Zárate, 5 Salvador, 6... A ver, el 1 dijiste Chávez, el 2 Finito, 3 Olivares, 4 Sal Sánchez. 4 Wilfredo, perdón, el Zárate. 4 Carlos Zárate. 5 Sánchez. Ok. Luego, yo creo que me voy a ir con de la trilogía de contemporáneos. Pusiera primero a Márquez, luego al Terrible y luego a Barrera, como 6, 7, 8. Márquez 6, Terrible 7. Eric 7, Barrera 8, Canelo 9 y Chiquita 10. Entonces 8 Barrera. Sí. 9 Canelo y Chiquita 10. Sí, que reiteramos, esto es percepción, es gustos personales, ¿no? Con saludos para Gerardo Atlista López, Carlos, que creo que de manera irónica, claramente dice, coincido totalmente, Canelo primero. Bueno. A ver, antes de oír... Ahí está la clasificación que pone Sócrates, ahí la tiene usted en pantalla. El primero es Chávez, el 2 Finito, el 3 el Púas, el 4 el Cañas, el 5 Sal, el 6 el Dinamita, el 7 Terrible, el 8 Barrera, el 9 Canelo y el 10 Chiquita. Esos son los que tiene Sócrates Seabanduras. Antes de oír tu análisis más experto, Carlos, el de Sócrates es top experto, yo soy simplemente aficionado. Vamos con Deportripas, vamos con Tripa. Dame 2, por favor, dame 2. Solo con una tortilla, por favor. No, voy a ir Chávez, Finito. Voy a ir por gustos personales. Barrera, porque pues supuestamente ganó la serie con Eric. Márquez, Canelo.
Así me diría yo. Ya los otros varía, le insisto, lo de Sánchez, lamentablemente el tema de su fallecimiento tan corto es un tema que tiene que ser considerado, ¿no? Entonces, Chávez, finito, Barrera, Morales, Márquez, Canelo, Carlos. Top 5 y el 6, para mí Canelo. Yo voy que te quedó jabón. El 1 es Julio César Chávez, el 2 es Rubén Olivares, el 3 es Salvador Sánchez, el 4 es Carlos Zárate, el 5 es Eric Morales, el 6 es Marco Antonio Barrera, el 7 es la Chiquita González, el 8 es Ricardo López, el 9 es Canelo Álvarez y el 10 vendría a ser... Márquez. ¿Quién me falta? Márquez. Juan Manuel Márquez. Así es. Ese es mi ranking. Bueno, creo el que 10 es Juan Manuel Márquez. No sé si te empantanaste ahí poquito, Carlos. No sé si quieras reconsiderar. No, mira, yo pongo y yo me baso para dar estas clasificaciones en una razón. Entiendo el razonamiento de Sócrates de haber puesto, o fue el tuyo, por haber puesto a Barrera por encima de Morales, porque en la trilogía el que prevaleció fue Barrera, nos guste o no nos guste la decisión de los jueces. Pero en la tarjeta oficial, Barrera le ganó a Eric 2-1 la serie, cosa en la que no estoy de acuerdo, pero para mí era un peleador más espectacular, que tuvo mucho mayor oposición y se midió a mejores peleadores Morales que los otros dos. O sea, para mí Morales fue un peleador más trascendente que Barrera y que Márquez. Y de los tres, el que tiene el estilo menos a mi gusto es Juan Manuel. Me gustaba más cómo peleaba Barrera y me encantaba cómo peleaba Eric. La razón para no poner arriba el finito, con todo y que sea, primero que nada, un técnico, un brutal golpeador, porque era impresionante su nivel de knockouts, pero tiene la grave desventaja de pelear en peso mínimo, ¿no? Y no era un estilo tan comercial como un mini mosca, siendo paja, como un mini mosca como la Chiquita, ¿no? La Chiquita es probablemente el peleador más comercial en la historia del boxeo mexicano, tal vez poniéndolo solamente al lado de el Travieso Arce. O sea, las peleas de la Chiquita eran espectaculares. Era toma y daca, era una cosa maravillosa como espectáculo. ¿Tú pusiste al Púas en qué lugar, Soc? En 3. Carlos lo puso en 2. Yo lo puse 2. Podrían elaborar para los que a lo mejor, o sea, ¿qué tanto es el tema de que era ídolo? Que por qué era ídolo. O no. Para que nos recuerden a los que no somos expertos. ¿Por qué el Púas 3 y 2? El Púas, yo no considero el tema de ídolo o no ídolo, porque eso no está dentro de su alcance o es algo que él pueda dominar. Yo veo básicamente tres aspectos, que es técnica, cómo peleaba él, que cada boxeador en cada caso, cómo se desenvolvía, qué facultades tenía ofensivas y defensivas, espectacularidad, hablando de pegada, hablando de resistencia, y nivel de oposición. Esos 3 factores básicamente son los que yo considero para hacer una lista o un ranking. En el caso del Púas, era un peleador que su principal virtud era la técnica. Mucha gente cree que era la pegada, pero no, era la técnica. Era un peleador muy técnico, y cuando las peleas empezaban a complicar, venía el punch, no al revés. Entonces tenía esa particular el Púas, que podía llevarse una pelea larga, y luego de repente viene con esa pegada demoledora hacia el final de las peleas. No noqueaba rápido. Y su estilo, a pesar de que tenía fama de que se iba a las cantinas y todo lo que tú quieras, su estilo
de agresividad, su nivel de pelea no bajaba en las peleas, No. se mantenía un round, 5 rounds, 10 rounds, 14 rounds, 15 rounds, se mantenía en el mismo ritmo de pelea. Entonces, por eso aspecto. Rubén era un fenómeno físico, porque Sócrates, ahorita dijimos crudo, cabrón. Hay gente que asegura que llegó a pelear pedo. Sí. Y bueno, como dices, aguantaba 14 rounds y se bajaba a seguir festejando, cabrón. O sea, era una cosa inusual, algo extraordinario. Nomás recordando que Rubén tuvo más de 100 peleas profesionales y de las 89 que ganó, 78 las ganó por nocaut, y que se aventó como 68, 69 peleas invicto. Sí, pero me refiero a que muy poco porcentaje de esos knockouts fueron en el primero o en el segundo round. Él noqueaba del quinto round en adelante, porque su pegada, ahora sí que, como dicen de Henry Martin, su pegada desgastaba a los rivales hasta que los tundía, ¿no? ¿Y por qué pongo el finito de 2? Es decir, para mí, si Chávez no existiera, el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos sería el finito. Para mí sí, porque desarrollaba a su máximo potencial todas las herramientas de un boxeador: técnica, pegada, aguante, resistencia y dominio de ring. Era un maestro para todo, para todas esas 5 herramientas era un maestro el Finito López. Y obviamente el peso en el que peleó Mínimo y luego Minimosca, pues no le ayuda a tener más alta proyección o más alto impacto, pero quitando de lado el peso, pues el peleador no tiene la culpa de lo que mide o de su constitución física, sino de lo que desarrolla arriba del ring. Para mí el Finito es un peleador muy completo. Abraham Mesa dice por aquí, señores, falta el mexicano Oscar de la Hoya, Fuente Enrique Garay. Sí, aparte de Garay, la Amazon también en su top pone a Mantequilla Nápoles, por ejemplo. Ok, esa es buena. Que yo sí te voy a decir una cosa, yo creo que era más mexicano el Mantequilla. Es que yo no los considero mexicanos por 2 motivos. 1, no nacieron aquí. 2, no se formaron aquí. De la Hoya se formó en Estados Unidos y José Ángel en Cuba, ¿no? Y Ultiminio en Cuba. Por ejemplo, Andy Ruiz sí se formó aquí, en Mexicali. Y tan se formó que participó en Olimpiadas Nacionales y el único proceso olímpico que tuvo, las eliminatorias, donde obviamente no llegó a los Olímpicos porque fue eliminado representando a México por cubanos y por estadounidenses, pero él representó a México. Margarito, que nació en San Diego, fue formado aquí, en la zona norte, en el gimnasio del centro. Él se formó en Tijuana y vivió en Tijuana toda su vida. Entonces, ¿consideras la formación del boxeador de dónde empezó? Mantecas Medina nació en Nayarit, pero se vino de niño aquí a Tijuana. O sea, Gerardo Atlista López, me falta el 5 veces campeón en diferentes categorías, Jorge Arce, o sea, el travieso. Abraham dice, Salvador Sánchez, con solo ver la madrina que le puso al bocón del puertorriqueño y el concierto técnico de la A a la Z, lo pongo por encima del Canelo, nunca sabremos hasta dónde hubiera llegado. Mauricio Pérez, saludos Mauricio, dice, Márquez debe estar por encima de Morales y Barrera. Mi querido Mauricio, y aquí se prestaría para una gran polémica. ¿Por qué? Porque noqueó a Pacquiao. Pues digo, hay que recordar que el primer mexicano que le ganó a Pacquiao fue Eric Morales, en una pelea en donde le dio una lección de boxeo. No lo noqueó, pero le puso una madrina de hasta no verte, Jesús mío. Y es la primera vez en que un mexicano le pudo ganar a Pacquiao. Un Pacquiao en pleno ascenso y probablemente al tope de sus poderes. El Pacquiao al que le ganó Juan Manuel Márquez era ya un Pacquiao veterano y en descenso. Entonces, mi querido Mauricio, hay que considerar las dos aristas, los dos lados, porque creo que era más difícil ganarle al Pacquiao, al que venció Morales, que al que noqueó Márquez, pero pues es cuestión de enfoques. Está difícil. Yo puse primero a Márquez. Aparte de esa pelea de Pacquiao, tú mencionaste algo muy importante, nivel de calidad o de rival. Márquez se enfrentó a Pacquiao y se enfrentó a Mayweather, a los dos mejores peleadores del momento,
o de los últimos 20 años, Márquez los enfrentó. Pues sí, pero analiza la lista de peleadores a los que se midió Morales, campeones del mundo. Sí, pero para Morales... Peleó contra lo mejor de su época, ¿eh? Sí, pero Morales cuando termina su carrera, se me hace que mancha su legado con tanta derrota que tuvo. Perdió contra Raheem, perdió contra Juan Díaz, perdió como 3 o 4 seguidas hacia el final de su carrera. Peleas que no debería de haber agarrado, Eric. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Mario Cuevas dice, ¿dónde dejan a Pipino Cuevas? Pipino Cuevas es uno de esos boxeadores olvidados, Mario. A todo el mundo se le olvida que un mexicano tuvo 8 defensas consecutivas y exitosas de un título tan difícil como era el peso welter en su época. Yo por eso mencioné al principio que la controversia y la polémica que pueda generar la presencia del Canelo ahí, yo puse de 10 a la chiquita, para meter a uno más, a Pipino o a quien ustedes me digan, tendría que sacar a la chiquita, entonces tienen que darme un nombre que supere en más de 2 aspectos a la chiquita, en pegada, en boxeo, en resistencia, en dominio de ring. Dice Marco, la lista de Sócrates, la verdad, dice, la verdad, él vio antes, el después y el ahora, la experiencia hace la diferencia, ya te dijeron viejo, mi querido Soc. Abraham Mesa dice... No, destaca su experiencia, yo destaco sus canas. Abraham Mesa dice, Olivares y Sal Sánchez me parecen muy similares técnicamente, muy superiores al resto de su época, dice Abraham. Pregunta Juan Antonio Pitones, ¿dónde quedarían el Ratón, Mantequilla, Maromero, Travieso, Zaragoza, Pintor, Ramírez? Pues, híjole. ¿Del 11 al 20? Exactamente, o sea, ya estás hablando de que si eres top 20, o si ya te tienes que ir a top 30 o más. Digo, México ha tenido más de 170 campeones del mundo en la historia. Ser top 20 de una lista de 170 campeones del mundo no es fácil. Oye, Sócrates, y aquí se está cometiendo un terrible pecado de omisión con gente tan importante como Miguel Canto, por ejemplo. Es probablemente el peleador mexicano más técnico de la historia. ¿Cuál fue tu 10 en tu lista, Carlos? Mi 10 fue... Creo que la chiquita dijiste, ¿no? No. Sí. No, puse a Humberto arriba. Márquez. Puso a Márquez. Puse a Márquez 10. Para ti, para meter a otro más, tú tendrías que sacar a Márquez. Así es. Dice Mauricio. Mauricio defiende a Dinamita Márquez y dice, no, Carlos, por la técnica de boxeo que tuvo Márquez. Híjole, es un gran contragolpeador, pero yo sí te digo algo. Tal vez superior en técnica a Marco, pero no superior en técnica que Eric. Creo que era un peleador más técnico e inclusive más adaptable Eric Morales que Juan Manuel Márquez. Juan Manuel es un gran contragolpeador, pero Eric podía ser un muy buen peleador de counter, podía atacar muy bien, sabía caminar muy bien el ring, tiene una muy buena defensa. Híjole, Mauricio, está de pensarse, ¿eh? Nos sugiere Abraham Mesa que hagamos una lista de los peleadores americanos. Lo haremos. Abraham, si está difícil. Aquí iba a poner aquí otra lista para que Sócrates la viera, Carlos, de peleadores actuales, pero nada más a tope de cabeza, ok, los otros 2 triunfos insignias de Márquez después de las 4 peleas con Pacquiao, ¿cuáles son? Márquez le ganó ¿a quién? Le ganó a Barrera. Le ganó a Barrera, sí. ¿Y a quién más? Le ganó al Mantecas Medina, su primer título. Le ganó deja que se me venga a la memoria las peleas que vi de Márquez. Digo, porque es importante agregar, no nada más es, la carrera de un boxeador no puede ser marcada por 4 peleas, pues. Mira, lo que es destacable que haya sido el rival, ¿no? Lo que es muy destacable de Juan Manuel es que, por ejemplo, a él nunca lo noquearon, a pesar de tener esta situación de una quijada
que se apreciaba como muy débil, ¿no? Lo tumbaron cualquier cantidad de rivales, o sea, se cayó muchísimas veces, pero nunca perdió una pelea por nocaut, ¿no? Ganó también las peleas del año esos contra Juan Díaz, que Juan Díaz en ese momento era invicto. En el momento en que enfrentó a Márquez, era un peleador invicto y era la supuesta nueva promesa del boxeo estadounidense. Mira, hay algunos nombres, ¿no? Como Joel Casamayor, el cubano, está por ahí, Tim Bradley está por ahí, o sea, tiene sus nombrecitos, ¿no? Que sí tienen peso, pero si analizamos de récord a récord, Morales peleó con peleadores más difíciles, pero pues, en fin. Por ahí puso esta lista los amigos del Esto Nacional. Nada más a tope también ahí, si mencionan a los campeones mexicanos actuales, ¿no? A ver si no les falta nadie, no se les olvidó nadie, o si están más o menos completos. Ver, son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, son los 10 con los que México cierra el año, con 10 campeones del mundo. Y como Canelo tiene 4 títulos, cierra con 13 campeonatos en manos de mexicanos. 13 campeonatos, 10 campeones. Ese es el balance final de México en este 2023, que son muchos, o sea, 10 campeones del mundo son muchos. Y que es importante aquí, así igual, ¿cuál es tu top 5 de ahorita, al cerrar 2023? ¿Cuál es el top 5 de los campeones mexicanos de la actualidad? Bueno, vamos a darle el 1 al Canelo, el 2 al Vaquero, el 3, a pesar de su inactividad. Oye, pero ¿qué tal si lo pones mejor por rendimiento actual, no por trayectoria? ¿Quién es el mejor campeón mexicano de la actualidad? Por rendimiento actual, yo pondría de 1 a Alexandro Santiago, al Peque, al de aquí del CREA. Le ganó al Nonito Donaire, o sea, se dice fácil, pero no lo es. Santiago 1 de rendimiento actual. Navarrete 2. Navarrete se me hace que tuvo 2 resultados polémicos, aunque obviamente no le podemos reclamar nada. Yo pondría de 2 a el Divino Espinosa. Tuvo muy buena coronación ante Robisei Ramírez, pero tampoco Robisei Ramírez es una gran estrella. Es un cubano muy bueno y muy peligroso que estaba en ascenso, que ya era campeón mundial, y la coronación del Divino Espinosa fue maravillosa, pero no sé si para ponerlo de 2. Lo que pasa es que estoy recorriendo la lista. El Gallo Estrada no estuvo inactivo. El Gallo no peleó. El Rey Martínez tampoco peleó. El Gatito Curiel también se acaba de coronar, no tiene ninguna defensa, aunque su triunfo fue impresionante ante el sudafricano Nonchinga. Y Rey Vargas también. Es que hay varios que casi no han peleado. Yo pondría de 1 al Peque Santiago, de 2 al Divino, de 3 al Vaquero, de 4 al Gatito Curiel y de 5 al... Y de 5 al Canelo, pues no te queda de otra. Peleó más el Canelo que el Gallo. Sí, y aparte ni modo poner a Carlos Cuadras, que es interino, o al Venado, pues podría ser el Venado López, pero no, sí, al Canelo de 5. Oye, que ahí debería de aparecer todavía, por ejemplo, la Pulga, que perdió su título este año. Sí, pero digo, el balance de 10 campeones del mundo... Sí, pues así se cierra el año, ¿no? O sea, con estos son los campeones, pues, ¿no? Entonces, yo miré ahí Alexandro Santiago 1, el Divino de 2, de rendimiento, el rendimiento con el que cierran el año, no de trayectoria ni de carrera. El nivel boxístico con el que cierran el año, Santiago 1, el Divino 2, el Vaquero 3, el Gatito Curiel 4 y el Canelo 5. Pues ahí está entonces, señoras y señores, los campeones mundiales mexicanos. Ahí los tiene en pantalla y así se dieron las cosas. Me ataca injustamente Abraham Mesa diciendo que les di pelos y señales y pormenores de que
como pongo a Juan Manuel Márquez como 10 en mi lista porque es parte de mi agenda tripera. No. Me hubiera encantado ver a Márquez contra Morales. Me hubiera encantado verlo. Sí, esa fue la pelea que faltó. Es una pena, ¿no? Por lo menos debieron de haber peleado una vez. Es una pena que no se dio ese combate, ¿no? Ya lo hemos hablado. Qué terrible hubiera sido que no hubieran peleado entre ellos, ¿no? Entre la época mágica de, por lo menos una vez, ¿no? De Leonard y Hagler y Durán y ellos, ¿no? O sea, eso fue un error craso. Alguna vez el propio Barrera declaró que hubiera ganado el Terrible. Él enfrentó a los dos. Sí. Dice Gildardo, y esto le duele muchísimo a muchos marquesistas, ¿no? Dice, Márquez noqueó a Pacquiao de churro. No sé si de churro, Gil, pero iba perdiendo la pelea, y no por poco, esa pelea la iba perdiendo de calle, y se lo encontró pues, de counter en su especialidad. Pacquiao se le puso de pechito, y Márquez lo aprovechó a la perfección. Por eso, pero hay dudas en algunos de los otros resultados, pues. Sí, lo que te digo, hay peleas que supuestamente le robaron a Pacquiao le robaron a Márquez, que le debió haber ganado a Pacquiao, y en eso estamos de acuerdo. Hay un par de decisiones ahí muy controversiales, ¿no, Soc? En las primeras peleas. Dice Gerardo Batista López, se acuerda de boxeadores de Mexicali. Dice, el Perro Angulo también es campeón, y el Titi Maldonado también. Sí, también. Y el Maromero también, o sea... No, y el mejor de todos los mexicanos, Gilberto Román o el Kid Mesa, ¿no? Sí, claro. Ensenada también ha tenido sus campeones del mundo. Dice Abraham, imagínense lo que hubiera sido una Chávez Sánchez. Sí, y hubiera sido tal vez en peso ligero. Hubiera sido un tirazo con un Salvador en su prime físico y un Chávez joven en ascenso. Es esa cosa, ¿no, Carlos? Volvemos a lo mismo, ¿no? Que depende dónde, ¿no? Porque también, si por ejemplo esa pelea de Eric y de Márquez también es muy importante en qué momento, ¿no? Porque si por ejemplo se hubiera concretado a lo mejor más por un tema económico ya con Morales en la etapa más adelante, no hubiera sido lo ideal, ¿no? O sea, tendría que ser en muy cercano a ¿en qué momentos? ¿Después de la segunda o después de la tercera pelea con Barrera? Más o menos, ¿no? Sí. En ese timing, o sea... Sí, claro, en ese momento, sí. Si no, ya valió, pues, o sea, en fin. Sí, cuando después del segundo resultado, creo, que hay una controversia entre los organismos, que sí quiero el cinturón, que no lo quiero, ahí es cuando debió haber entrado Márquez a decir, hey, yo voy contra el ganador o yo voy contra el Terrible. No, fue cuando le gana Barrera al Terrible en la segunda pelea, ¿te acuerdas? Que el veredicto es que gana Barrera y Barrera renuncia al título. Entonces lo disputa el Terrible otra vez. Ahí era contra Márquez. Ahí debió haber sido. Aquí Raúl Ibarra menciona, ¿no? Contra Díaz no perdió Morales, se la robaron, ¿no? Y medio vuelve a señalar de que Márquez tenía una quijada más débil. Dice, de todos los top 10, Márquez tenía la quijada más débil. Pues la realidad, ninguno de los peleadores de la lista que aparecía se cayó tantas veces como Márquez. Ninguno. Pero lo que fortalece a Márquez es el hecho de que... Acaba de decir que nunca lo noquearon. Efectivamente, eso es lo que iba a decir. Y a los demás, lo que fortalece a Márquez es esa situación de que sí tenía la quijada débil, se caía, pero se levantaba, ¿no?